Miren qué lugar tan bonito. Yo creo que uno en las noches de luna o en las noches de frío puede venir aquí a la terraza, sentarse, bueno, que tomarse unas copitas, unos vinos y prender la chimenea en este lugar. Se ve genial este sitio, señores. Lamentable que no se pueda utilizar esta casa, que solo sea ya una obra de arte y ya sea un sitio solo turístico. Muy pero muy buenos días a todos. El día de hoy me encuentro en la vereda Monquirá, muy cerca a Villa de Leyva, aproximadamente a unos 10 minutos a pie, a unos 3 minutos en carro o en moto. ¿Qué estoy haciendo acá? Y como pueden ver aquí en la parte de atrás, el día de hoy les voy a mostrar una obra de arte, una casa que es 100% hecha de barro. Así que acompáñenme el día de hoy acá en este gran plan. Bueno, no se diga más, vamos a entrar aquí, estamos en la entrada principal de la casa, entonces vamos a comenzar a darle una vuelta para conocer todo este sector, así que acompáñenme. Vamos a comenzar aquí por el perímetro de la casa. Aquí podemos ver unas figuras en la parte externa, algo que se asemeja al sol. Esta casa fue construida por el señor Octavio Mendoza. Según lo que cuenta el guía turístico, se demoraron aproximadamente 14 años en construirla, desde el año de 1999 hasta el 2014. Bueno, en esta parte encontramos una representación donde se utilizaban una serie de pozos para comenzar a realizar la casa. Es decir, en este lugar ponían el barro y lo ponían en este tipo de mezcladores y comenzar a hacer todo esto. Era mucho más grande. El arquitecto que realizó esta casa utilizó tierra, o sea, de aquí mismo, de este lote, para comenzar a construir. Todo fue orgánico. Todo lo que está construido acá lo sacó directamente desde este lote. Ingresé a uno de los talleres de cerámica donde se hacían los ladrillos, se utilizaban para ponerlos alrededor de la casa para utilizar los procesos de fragua para cocinar la misma. Ustedes pueden ver aquí una serie de vestigios que precisamente era lo que hacía el carbón después de cocinar la casa. Uno puede subir por este lado hasta el segundo piso. Aquí podemos ver la entrada de la casa. También presenta un lugar aquí para hacer los asados. Entonces vamos a ir mostrándoles parte de esta casa. Este era el hall, la entrada. Puede decirse que era la sala habitable de la casa. Hay una especie de estera acá, pero la casa le hacen falta los muebles que tenía antiguamente. Vamos a dirigirnos a otra parte que es la cocina. Son las perillas de la entrada de gas. No hay, en el municipio de Villa de Leyva no hay gas natural. Es una de las cosas que estaba preguntando. Aquí el gas natural viene en cilindros. Entonces la casa utiliza cilindros de gas en este lugar. Acompáñame aquí al lado de la cocina. Vamos a entrar al lugar donde podría decirse que es la lavandería, donde se lava, por ejemplo, la ropa. Me imagino que esta era una forma de poner la ropa en este lugar, ponerla con agua jabonosa. El artista que hizo esto pues tuvo presente muchas cosas, entre eso, mire, por ejemplo, poner aquí el jabón, poner, me imagino que aquí otro tipo de elementos para lavar la ropa. Hay muchas cosas aquí dentro de la casa que yo no les puedo presentar, todas presentan derechos de autor, entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que les voy a presentar a ustedes. Habrán cosas que de pronto en el video ustedes van a mirar que están como si estuvieran borrosas, pero que no se las puedo mostrar precisamente por eso, respetando los derechos del autor. Y al lado de la cocina está la alacena. Les voy a mostrar, esto era la nevera, precisamente el barro conserva el frío también. Entonces antiguamente las culturas utilizaban el barro como si fuera un refrigerante. Entonces aquí están utilizando esta nevera. El artista también quiso mostrar aquí en este lugar una nevera para guardar los alimentos. Aquí en este lugar podían poner la comida, pueden poner los vinos, y este lugar se siente frío, se siente fresco. Entonces me imagino que también lo hizo precisamente para conservar muy bien los alimentos en este lugar.
Voy ingresando a las habitaciones. El señor Octavio pues tenía 2 hijos, la hija y el hijo. Vamos a entrar primero a la habitación que correspondía a la hija. Primero lo que dicen es que anteriormente en esta parte, en este lugar, era una habitación pequeña donde ella podía descansar, pero como eran 2, era niña y niño, tuvo que hacer otro cuarto aledaño. Aquí lo que estamos mirando es el cuarto de la hija. Mire, una de las cosas que le comento es que toda la casa presenta este tipo de ventanales transparentes. Y ahorita les voy a comentar qué tienen que ver los ventanales transparentes con la historia de la casa. Aquí hay unas escaleras para llegar a un segundo piso. Mira, aquí podemos ver que era otra habitación. Esto era representado con esteras, pero aquí tenían sus colchones, sus tapetes. Era una casa 100% habitable. Era porque el artista ya no vive acá. El artista hizo esta casa precisamente para ocuparla y para vivir con su familia, pero infortunadamente no pudo seguir o no pudo continuar viviendo acá. Duró viviendo aproximadamente 6 meses, eso fue en el año 2014, porque el turismo de la zona comenzó a venir hasta este sitio. Entonces los turistas que venían en carretera paraban a ver esta obra de arte, que es una obra de arte de esta casa, y entonces entraban a ella. Pero imagínense ahorita lo que les voy a mostrar, precisamente lo que les estoy hablando. Imagínense que los baños también presentaban ese tipo de ventanales como los que les muestro en este momento, que son transparentes, y estar bañándose y estar entrando una persona a chismosear la casa. Entonces el artista decidió dejar la casa y convertirla en un sitio turístico. Esa es la razón por la cual ya el señor Octavio no está viviendo en este lugar hace mucho tiempo. Así eran los baños de esta casa con sus azulejos. Aquí presenta la ducha, y lo que me gustó de este lugar es que presenta una muy buena luminosidad en la parte superior. Allá se ven las aclaraboyas donde entra la luz, y esto era lo que les decía. Entonces imagínense uno estarse bañando en este momento y estar pasando una persona aquí al frente y viéndolo uno aquí duchándose. Entonces fue uno de los motivos por los cuales el artista decidió dejar la casa. Ya entramos a la habitación del hijo del señor Octavio, que era una habitación bastante grande en este lugar. Bueno, termino aquí de subir las escaleras. Voy a ingresar a la habitación del artista. Bueno, aquí tenemos la habitación principal. Tenemos su king size, y en este lugar encontramos el armario. Les voy a mostrar el baño tan bonito como es. Cuando uno entra en este lugar está pues el sanitario. No tiene puertas, esto no tiene puertas, precisamente como ustedes pueden apreciar, como es una casa hecha en barro, toda la estructura es irregular. Bueno, aquí al lado de la cama principal, algo que me gustó, y les voy mostrando a ustedes, es que al momento de salir voy encontrando la primera terraza. Mire todo lo que yo puedo ver acá saliendo de la habitación, que era un balcón, una terraza, para que vean tan bonito que se puede apreciar todo. Vamos de vuelta nuevamente para la habitación principal. Tiene una segunda terraza, que es la que vamos a mirar acá, que es la que conecta aquí con una de las entradas donde acabamos de subir por estas escaleras. Nos devolvemos nuevamente a la habitación principal. Encontramos acá otra siguiente terraza. Eso es para ver la parte posterior de la casa. Todas estas estructuras que les estoy mostrando son hechas de barro. También aquí en el segundo piso, así como les mostré, tenía un sitio para que pudieran venir a hacer sus asados, venir a compartir aquí en la terraza un departir.
este que parece un panel solar. Es un sistema de calefacción del agua. Utilizaba muy bien los recursos acá para no utilizar gas ni utilizar electricidad. Y aquí desde arriba podemos apreciar los ventanales tan gigantes que tenía esta casa para poder iluminarla. La gente que esté interesada en hacer su casa de barro, bien pueda. Al señor Octavio le costó 15 años hacer esto, 15 años para construirla y 6 meses para habitarla. No sé si ustedes están en la condición de hacer algo así. Por favor, déjenme en sus comentarios en lo que vamos del recorrido para que todos sepamos qué opinión tienen ustedes acerca de este muy bonito lugar. Para las personas que estén interesadas en venir a la casa Terracota, queda aproximadamente a unos 20 minutos del pueblo o la ciudad más cercana, que es Villa de Leyva. Se puede uno venir caminando. Como pueden ver, también hay un sitio vehicular para que puedan dejar sus carros, sus motocicletas. Según lo que me comentan, es totalmente gratis. Únicamente tienen que pagar la entrada. El día de hoy esa entrada a mí me costó 38.000 pesos, aproximadamente unos 10 dólares colombianos. Creo que por ser entre semana es mucho más económico que los fines de semana. Entonces en alguna parte del video les dejo las tarifas para que ustedes puedan revisar los horarios, que es desde las 9:30 de la mañana. El tour comienza a las 10 hasta las 6 de la tarde. Fue la hora que me comentaron que me podía quedar en este sitio visitándolo. Si les gustó este maravilloso lugar, les agradezco que me colaboren con un me gusta, que se suscriban al canal. Así les sigo mostrando muchos lugares en Colombia para que ustedes se animen a venir a sitios tan importantes, maravillosos y únicos como este. Señoras y señores, muchísimas gracias. Una muy buena tarde para todos y como siempre, chao, chao. Nos vemos en otro próximo gran plan.